Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final del programa lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter también, y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida a esta mesa. Gracias. José López Zamorano, corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. El primer asunto, Dori, tiene que ver con la cumbre del cambio climático en París, cuyo nombre oficial es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hay más de 150 jefes de Estado y de gobierno en Le Bourget, en un parque de exposiciones de París, y esta cumbre, que empezó hoy, este lunes, termina el próximo 11 de diciembre. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de que haya un acuerdo global, un acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son los gases que cuando llegan a la capa alta de la atmósfera impiden que salga el calor de la Tierra, y eso genera un mayor calentamiento global, como lo indica su nombre. Dicen los expertos que el mundo estaría en peligro si aumenta la temperatura 2 grados centígrados por encima de las temperaturas que había en la etapa preindustrial. Y este año, el año 2015, va a ser el año más caliente en la historia desde que se tienen registros. Eso desde luego genera el deshielo de los polos, el deshielo de los nevados, inundaciones y una gran cantidad de complicaciones. El otro día hubo un cálculo de las Naciones Unidas según el cual en los últimos 20 años por efecto del cambio climático ha habido 600.000 muertos en el mundo. 600.000 muertos en el mundo. Bueno, el asunto es el siguiente. Tiene que haber un acuerdo. Están trabajando para llegar a un acuerdo para que se reemplace además el protocolo de Kioto, que fue firmado en 1997 y donde hubo unas reducciones de gases de efecto invernadero, pero el protocolo de Kioto solamente lo firmaron y se comprometieron países que emiten el 11% de los gases en el mundo. En esta ocasión se espera que Estados Unidos se comprometa y la China también, que son los dos países que más gases producen. La Unión Europea lleva una propuesta para reducir un 40% las emisiones para el año 2030 y Estados Unidos lleva también otra propuesta. Aquí la pregunta es, ¿se logrará un acuerdo? Porque en el año 2009 en Copenhague, en la capital danesa, fracasó. ¿Se logrará en esta ocasión? Ha habido tantos intentos y yo entiendo que estas cumbres del clima para los ciudadanos a veces nos resultan... Estamos muy escépticos con estas cumbres porque ha habido tantos intentos y parece que al final no se consigue nada o no hay efecto real de lo que se consigue. Pero esta cumbre de momento arranca muy bien porque, para empezar, por primera vez un presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, esta mañana en su discurso ha reconocido la culpa explícita, ha dicho, de Estados Unidos, culpa directa, eran sus palabras, en el calentamiento global, y eso es la primera vez que ocurre. Y además, como sabemos, en 1997, como decías, en el protocolo de Kioto no era vinculante para Estados Unidos y China, que son los dos países que más producen dióxido de carbono en el mundo. Que esta cumbre arranque en su primer discurso con una aceptación de la responsabilidad directa de uno de los grandes países contaminantes del mundo, para empezar, yo creo que empieza bien. En segundo lugar, se está diciendo que esta cumbre, además de una cumbre del clima, está siendo también una cumbre antiterrorista, porque ocurre en París, ocurre 2 semanas después de los atentados, y los 150 líderes del mundo que están asistiendo han dedicado palabras en contra del terrorismo nada más iniciarse la cumbre, con lo cual tenemos en este momento una reunión internacional muy importante en el mundo, en Francia, que se está dedicando a 2 de las grandes amenazas del siglo XXI, que son el terrorismo y el clima. ¿Cuál es el gran problema? Como es siempre en incluir cualquier tema de cambio climático en las agendas políticas, para mí el gran problema, además de los negacionistas, que son todos los que niegan que el cambio climático existe, sería el dinero, serían las grandes crisis económicas por las que han pasado y siguen pasando tantos países del mundo desde 2007-2008. Eso impide que vender a los ciudadanos políticas o un gasto público dedicado a algo tan etéreo de momento como parece el cambio climático sea muy difícil de vender cuando los ciudadanos están en paro o tienen sueldos bajísimos. Este sería el gran reto de esta cumbre, como estaban diciendo esta mañana los líderes, aunque parece que de momento hay compromiso en esto, hay compromiso en que las encuestas ya demuestran que los ciudadanos se creen el cambio climático, que es una amenaza real y además una amenaza muy importante en este siglo XXI, y parece que las peticiones, además de esta cumbre, a los acuerdos que quieren llegar son relativamente razonables, que es disminuir
las emisiones de dióxido de carbono y reducir el calentamiento global a 2 grados centígrados, que en principio no parece un objetivo tan utópico como fue el protocolo de Kioto en el 97. Se dice que para que los países pobres sobre todo, puedan tomar las medidas para reducir las emisiones de gases tóxicos, necesitarían $100.000 millones pues para poder adecuar sus economías. ¿Se conseguirá ese dinero? Yo creo que, como en ninguna otra ocasión, la reunión de París, de COP21, como se le llama popularmente, abre una ventana de expectativa y de esperanza mucho más amplia que cualquier otra reunión. ¿Por qué? Porque de alguna manera se invirtió el modelo metodológico de acercamiento a cómo atacar el cambio climático. Como supimos en Kioto, lo que hizo fue una serie de planteamientos teóricos para hacer obligaciones vinculantes para todos los países y que desde arriba cayera a los demás países a ver quién los podía implementar. Como nos dimos cuenta, muchos, especialmente los más importantes, no hicieron nada significativo. Específicamente Estados Unidos ni siquiera firmó el protocolo. Canadá, bajo Stephen Harper, tampoco lo hizo, por ejemplo. Entonces ahora se está invirtiendo de tal manera que sean los propios países los que pongan sobre la mesa los planes reales que pueden implementar en sus naciones con sus procesos políticos internos. Ya sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una oposición fuerte de los republicanos. Entonces, ¿de qué manera estos planes tangibles pueden elevarse a un nivel tal de compromiso que permita hacer cambios significativos? En ese sentido, me parece que las expectativas son muy positivas. Y creo que en favor de eso abona, como decía Dori, el hecho de que las encuestas muestran significativamente que números crecientes de la población apoyan las acciones contra el cambio climático. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, donde hay más preocupación es en los países del tercer mundo, específicamente en América Latina y en África, y dramáticamente en los países más contaminantes, que son específicamente China, Estados Unidos y más abajo Europa, esta preocupación no es tan grande. Yo creo que lo que hay que aprovechar ahora es este momento histórico para hacer algo, porque la realidad es que el cambio climático está afectando verdaderamente a muchos países. En el caso específico de México que conozco, hay una estimación preliminar de que 2.5 millones de personas están siendo afectadas. Estamos hablando no solamente de un nivel teórico de documental, de que se elevaron los niveles del agua, no. Hay una extensión de las sequías, una alteración de los ciclos agrícolas. Esto va a provocar un problema de insuficiencia alimentaria que puede tener un efecto dominó en muchos otros países de la región. Entonces yo creo que sí es un momento muy importante para que se pongan las cartas en la mesa. Hablando del calentamiento global, el diario The New York Times dice hoy que el calentamiento generado por el hombre en la actualidad equivale al que generaría la explosión de 400.000 bombas iguales a las de Hiroshima. Munillense. Yo creo que lo más importante de esta cumbre, donde hay 40.000 personas, 100 jefes de gobierno, y va a durar 2 semanas. Ese dato a mí me llama muchísimo la atención. No parece ser una sola cumbre para tomarse la foto, sino que se van a sentar a trabajar. Pero lo más importante es que hay un momento político que permite que esté sentado Estados Unidos y China en la mesa en un acuerdo de este tipo. Yo creo que si es algo, esta cumbre de París es tirar 20 años de intento de reducir las emisiones y de reducir el calentamiento global por la ventana. El protocolo de Kioto queda botado a la basura y es una declaración de fracaso de los líderes mundiales que no han podido cumplir las metas que se propusieron, y unos países como Estados Unidos, gracias al bloqueo del Senado, ni siquiera fueron capaces de firmarlo. El hecho de tener a Estados Unidos y a China en la mesa, casi que uno podría pensar que esta cumbre podría suceder con estos dos, el líder chino y el líder de Estados Unidos, y lograrían, por lo menos en el lado chino, que tiene el 25% de las emisiones de dióxido de carbono, unos logros significativos. Dicho eso, el problema de la financiación yo creo que va a ser el gran obstáculo para que se lleven a cabo estas metas. Es muy interesante la metodología, como dice Pepe, en la medida en que no se le imponen a los países unas metas de emisiones, sino que los países mismos llegan con una especie de declaraciones de intención. Pero no hay forma de poder cumplir esas declaraciones de intención si no se logran estos $100.000 millones que han sido prometidos por parte de la comunidad internacional para tratar de mitigar pues estos esfuerzos que tiene que hacer cada país. Es un momento esperanzador, y a la vez creo que recibe el mundo también con algo de escepticismo esta cumbre. Pepe, y mientras en París están discutiendo de cambio climático, en esta semana, en los mismos días, está cerrándose la campaña electoral en Venezuela, porque hay elecciones legislativas el domingo, se va a renovar la Asamblea Nacional, el Parlamento, donde hay mayorías del chavismo. Según todas las encuestas, el partido del presidente Nicolás Maduro, la coalición gubernamental, va con un porcentaje muy bajo en los sondeos. Es la primera vez que se prevé, según esas consultas populares, que no va a ganar las elecciones.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a ganar las elecciones como sea. El pasado miércoles fue muerto Luis Manuel Díaz en el estado de Guárico, un dirigente opositor, en una manifestación donde estaba Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder opositor, quien se encuentra en prisión hace más de año y medio, cuyo juicio además, según dijo el propio fiscal que acusó al señor Leopoldo López, fue un montaje. No se sabe qué irá a pasar de aquí en adelante. Jorge Arreaza, el vicepresidente venezolano, le dijo a Lilian Tintori que le iba a dar seguridad del CEGIP, el Servicio de Inteligencia, y ella ha dicho: ¿cómo me van a poner unos escoltas, unos guardaespaldas del CEGIP si son ellos mismos los que me siguen por todas las calles y los que presuntamente pues la mantienen a ella con muchísimo temor? Eso por un lado. Pero por otro lado, el secretario general de la OEA, el nuevo, Luis Almagro, ex canciller uruguayo, pues le ha pedido y le envió una carta muy extensa hace varios días ya a Nicolás Maduro pidiendo transparencia en las elecciones. Maduro le ha contestado que es una basura, y el señor Almagro este sábado pasado le envió una carta abierta diciendo: hombre, no es basura pedir democracia, no es basura pedir transparencia, no es basura pedir que se liberen presos políticos. ¿Le sirve ese pronunciamiento del secretario general de la OEA y por supuesto los rifirrafes que tiene con Maduro a la democracia venezolana y al pueblo venezolano? Bueno, hay que recordar que una de las grandes críticas que ha habido por parte de quienes han seguido muy de cerca la temática de Venezuela y específicamente por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que además promueven obviamente temas de democracia, transparencia, justicia en los procesos electorales, ha sido que de alguna manera organismos como la OEA y algunos gobiernos pues no han tenido una actitud más o menos silente o distante de lo que está ocurriendo en Venezuela, a pesar de que ha sido denunciada de manera sistemática. En estas últimas semanas, bueno, además de lo de la muerte del dirigente, en el plano político vimos cómo se estaba transformando esto en una elección de Estado, con la entrega de becas, cochinitos, taxis, etcétera, ¿no? Y obviamente cuando hay denuncias de opositores de que se sienten asediados, amenazados, y están ocurriendo una cadena de asesinatos, ¿no? Y no hay una explicación clara todavía, una elucubración de cómo se dieron los hechos, evidentemente el hecho de que Almagro suba a la tribuna y en un nivel y en un tono que marcan una gran diferencia con lo que había ocurrido en el pasado, sin tener que citar nombres, ¿no? Creo que lleva a esta discusión, este debate a un nivel distinto, ¿no? Porque se está utilizando la plataforma del sistema interamericano de alguna manera para poner los puntos sobre lo que son aspectos, creo yo, legítimos de crítica de lo que está ocurriendo en un país que debería garantizar, primero, obviamente, la protección y la seguridad y la integridad de los candidatos que están compitiendo por puesto de elección popular, y después que sea un proceso transparente. Entonces, en esa medida me parece que, si bien no esperaría un cambio automático o mecánico en lo que está ocurriendo en Venezuela por efecto de la carta, creo que de alguna manera cambia la dinámica del debate interamericano sobre el tema de la situación de los derechos de un país y cuándo debe decirse esta es la raya, ¿no? Cuándo un asunto interno, ¿no?, se debe defender bajo la lógica de que no puede haber intervención, y cuando un asunto que rebasa ciertos límites o ciertas lógicas ameritaría justamente que haya un pronunciamiento regional. Por otro lado, Maduro se ha referido a Mauricio Macri, el hombre que ganó las elecciones presidenciales en Argentina el pasado 22 de noviembre. Macri ha manifestado que piensa hablar con los otros socios de Mercosur, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, a ver si suspenden a Venezuela de ese organismo, porque según Macri no está respetando las normas democráticas. Pues Maduro ha dicho que el pueblo argentino está listo a luchar. A quienes han interpretado esto como que él está estimulando o sugiriendo un levantamiento popular en Argentina. ¿Un lío esto para Maduro? Yo creo que ha sido difícil para Maduro el hecho de que las declaraciones de Macri, tan recién elegido, hayan dado la vuelta al mundo, y por eso ha reaccionado como él suele reaccionar, y es creando demonizando a quien le dice la verdad en la cara. Ahora, que haya en este momento manifestaciones en Argentina por lo que sucede en Venezuela, lo dudo. Los argentinos tienen una agenda llena de quejas y reclamos que seguramente lo expresarán con su nuevo presidente, y no creo que la revolución bolivariana llegue a la tierra de San Martín. Pero lo que sí está claro es que en la región hay un cambio de tono. La OEA cambió de voz completamente en su forma de expresarse y en el nivel de contundencia de las declaraciones. Almagro está dando un paso completamente distinto. Y el hecho de que Macri se haya pronunciado ha obligado a los otros vecinos a tratar de decir algo, porque realmente parte de lo que hemos hablado en esta mesa es el silencio rotundo por parte de países como Colombia, como Brasil, como Uruguay, frente a lo que pasa en Venezuela, y ya hemos visto algunos, murmullos por parte por lo menos de Brasil y de Uruguay en el sentido de liberar los presos políticos. No se han querido meter en más temas sobre las elecciones, pero algo está empezando a suceder que está bloqueando a Venezuela. Y por último, hay un tema importante, y es
Venezuela, como sabemos, rechazó los observadores internacionales con excepción de UNASUR, que pues para muchos es simplemente un observador del régimen, pero el mundo está observando, entonces no se van a poder escapar. Realmente los venezolanos, si en algún momento quieren cometer alguna irregularidad en las elecciones, porque en este momento hay muchísimo más escrutinio sobre lo que pasa en Venezuela del que había hace unos meses. Dorito. A mí me parece de una hipocresía tan increíble que Maduro llame al levantamiento, o presuntamente llame al levantamiento popular en Argentina, cuando, uno, eso es injerencia extranjera, que es tanto de lo que él se queja de Estados Unidos, de España en su momento. Segundo, está deslegitimando un proceso democrático electoral, porque dice que Macri solo ganó por un micromilímetro, dijo. Y tercero, él tiene en su país a opositores políticos en la cárcel exactamente por esta razón. Según su teoría jurídica, es por haber incitado a la violencia en las grandes manifestaciones de Venezuela hace unos meses. Y ahora está pidiendo al pueblo argentino que se levante en otro país de lo que tanto se queja. Es decir, para mí esto ya es un nivel más. Entonces está muy bien que la OEA esté actuando a otro nivel, a un nivel distinto, porque el régimen de Maduro también ha subido de nivel y está actuando a un nivel distinto. Estamos hablando de muertes de opositores, además de opositores encarcelados. Estamos hablando de observadores electorales internacionales que no pueden entrar a controlar o a observar unas elecciones en teoría democráticas. Estamos hablando de un nivel que posiblemente no hayamos visto antes, y esto es lo que a mí me preocupa, porque sabéis que en la teoría de los movimientos autoritarios o de los autoritarismos en la historia del mundo siempre funcionan así, van subiendo un paso cada vez y parece que no nos vamos dando cuenta, porque es como ir apretando la tuerca poco a poco una vez más, pero ya estamos en un nivel muy preocupante y está muy bien que la OEA ponga esta línea, que diga hasta aquí y cambie el tono, porque es el momento de cambiar el tono ahora. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Muni, hay varias revistas que han publicado en la carátula la fotografía de Dan Price, un hombre de 31 años que es presidente de Gravity Payments, una empresa que tiene que ver con pagos de tarjetas de crédito en Estados Unidos y tiene su sede en Seattle, en la costa oeste de este país, y tiene además 120 empleados. Y se preguntan de estas revistas si Dan Price es el CEO, lo que traduciría presidente ejecutivo de compañías más importantes de Estados Unidos, o mejor, de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Dan Price en los últimos meses? Llamó a sus empleados y les dijo dos cosas. La primera, que les iba a subir el salario mínimo de un promedio de $48,000 al año a $70,000 al año en el año 2017. Les duplicó el sueldo. Y en segundo lugar, él se rebajó el salario de sí mismo de $1,200,000 al año a $70,000, es decir, al salario mínimo. ¿Puede ser ese el mejor presidente ejecutivo de los Estados Unidos? Para los empleados de su compañía sí, que son 120. A mí me llama mucho la atención que este experimento que ha hecho un muchacho, porque él es un hombre bastante joven, con sus 120 empleados en Seattle, al otro lado, haya sido la primera noticia, o sea, la noticia número 1 del New York Times durante 4 días seguidos cuando el New York Times la publicó. ¿Cómo serán de injustos los otros presidentes de empresa de Estados Unidos como para que este pequeño experimento que ha hecho este hombre, que él mismo lo vendió, porque él mismo lo vendió a sus amigos del New York Times, les contó la historia, no la vendió con plata, pero vendió la idea a sus amigos periodistas para que la publicaran y quizás otros presidentes de empresas se copiaran, pero por hacer esta buena obra ha sido tildado de socialista, ha sido criticado por la Fox de una manera que le preguntan que si es simplemente un mal presidente o un idiota. Ha recibido muchísimas críticas por esta obra buena que ha hecho. Yo, en principio, cuando leí lo que había hecho, tampoco me pareció para tanto. Dije, bueno, pues está bien, un experimento, a ver cómo le funciona, a ver qué tal. Seguro que aumenta la productividad de sus empleados porque van a estar contentos. Ahora bien, cuando uno ve la reacción de los medios, la amplia cobertura del New York Times o el furor de la Fox llamándole el gran lunático, el asesino del mercado libre, dice, un momento. Cuando los medios reaccionan así, para bien y para mal, es que algo tiene que estar haciendo bien, es que está tocando el punto débil o la llaga de un sistema que nadie hace lo que está haciendo él, entonces está poniendo sobre la mesa un debate que en principio puede ser importante. Yo no estoy segura si bajarse el sueldo tantísimo como ha hecho él, hasta $70,000 anuales, y cobrar lo mismo que tus empleados es lo correcto cuando uno es el director ejecutivo de una compañía. No sé si por cuestión jerárquica debería cobrar algo más, pero evidentemente reducir la gran brecha salarial que hay entre las cúpulas directivas de las empresas y los trabajadores de base es algo que posiblemente el mercado tendría que pensarse, y este joven que lo ha hecho generando este discurso y este debate posiblemente esté haciéndolo bien, claro. Hubo en las redes sociales 500 millones de interacciones en la semana en el que el señor hizo el anuncio.
Solo en este país donde realmente hay una cantidad impresionante de pobres, ¿no? Tú te imaginarías que la nación más grande del mundo, más poderosa, la mayor economía, de analfabetos, etcétera, de gente que vive literalmente abajo de los túneles, ¿no? Solo en este país. No te puedes imaginar la reacción cuando alguien habla de la redistribución de la riqueza, es como enloquecerse, ¿no? Como decir, ¿cómo es posible un anatema, una herejía, ¿no? Hablar de cosas como darle salud a los estadounidenses, un acceso a la salud. Esto es un socialismo, ¿no? Se habló de los paneles de la muerte cuando el Obamacare, ¿no? O sea, la gente se escandaliza por lo que es absolutamente normal en cualquier otro país, que es tener una red de seguridad básica para los ciudadanos. Está ocurriendo en el debate del salario mínimo. O sea, para una persona pensar que a alguien le puedes pagar $15 por hora es como que nos vamos a convertir en Francia o qué, o de qué se trata, ¿no? Bueno, Francia. Sí, no está mal, pues. Bueno, pero me refiero al uso del Estado para compensar por aquellas cosas que el mercado, el libre mercado, obviamente no puede compensar. Entonces, obviamente, coincido con Dori, creo que esta persona está haciendo quizá algo bien, quizá lo hizo de una manera demasiado dramática y efectista, ¿no? Habría que ver si todas las empresas pueden hacer eso, los ponen mal a luz. Hay personas y hay empresas pequeñas que son el principal motor de la economía de Estados Unidos que no se podrían dar el lujo de hacer esto que está haciendo Dan Price, evidentemente, y eso puede ser motivo de preocupación. No creo que sea un experimento repetible al infinito, sin embargo, creo que es una buena manera de poner la luz sobre las inequidades en la paga en este país. Otro asunto aquí en Estados Unidos, y lo trae la revista The Economist esta semana, hay estudiantes en distintas universidades que quieren cambiar los nombres de algunos edificios de centros universitarios. Por ejemplo, a raíz de un artículo del diario The New York Times, donde se describe a Woodrow Wilson, que fue presidente estadounidense en tiempos de la Primera Guerra Mundial, como un hombre supremacista a favor de los blancos, como un hombre racista, pues los estudiantes de la Universidad de Princeton, en donde él fue presidente de la universidad antes de ocupar la Casa Blanca, los estudiantes están pidiendo que le quiten el nombre de Woodrow Wilson a la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales. Pero no solo eso, en la Universidad de Yale, universidad prestigiosísima también en el estado de Connecticut, los estudiantes le pidieron que quitaran el nombre de unos dormitorios con el nombre de James Calhoun, un hombre de Carolina del Sur también racista. En la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, han decidido quitarles el nombre de dos presidentes de la universidad jesuitas porque fueron esclavistas a unos dormitorios. Y están pidiendo también en otra universidad que quiten la estatua en la Universidad de Missouri, en Columbia, en esa ciudad del estado de Missouri, que le quiten una estatua de Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, porque fue esclavista y porque además tuvo un hijo con una esclava. ¿Es correcto que pase todo esto? Es correcto que en las universidades haya agitación y controversia y son el centro del pensamiento libre y de la protesta y la polémica. En ese sentido me parece interesante y me parece válido. Lo que no puede hacer, sobre todo un país tan joven como Estados Unidos, es negar su historia y de un momento a otro tratarla de desaparecer. Estados Unidos es un país basado y construido sobre sus mitos y sobre sus héroes y sus presidentes. Y si le someten a cada uno de los presidentes a un escrutinio demasiado detallado, pues esta ciudad no se llamaría Washington y el señor Clinton entonces sería repudiado porque en su momento no apoyó el matrimonio gay. Es decir, pasar por un filtro a un país, a toda su historia, me parece un poco extremo. 30 segundos, Pepe. Bueno, yo creo que este país ha sido lo que ha sido gracias a su capacidad de redefinirse y reinventarse y transformar esos cambios en leyes, ¿no? También, obviamente, uno entiende que no se vale el presentismo a toda costa, ¿no? De evaluar con los criterios morales de ahorita todo lo que ocurrió en el pasado. Pero yo creo que en este caso particular, los alumnos tienen voz en esto, son los que pagan las colegiaturas y de alguna manera por lo menos deberían abrir un debate mucho más democrático y horizontal sobre la conveniencia de qué nombres ponerle a los lugares donde estudian. Otros 30 segundos. Está bien que se abra el debate. Por ejemplo, en la Universidad de Georgetown el debate que continúa y se dice que ahora muchos estudiantes han entendido, incluso los que lideran los movimientos afroamericanos, que estos presidentes de la universidad tenían esclavos para pagar la deuda de la universidad, con lo cual pueden acabar aceptando los nombres. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a revisar toda la historia de este país con los estándares actuales? ¿Vamos a cambiar el nombre al monumento a Lincoln o al monumento a Jefferson porque también tenían esclavos? Claro, revisar todo con los criterios de la actualidad es muy peligroso y a veces hay que tener cuidado con esas cosas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Este 30 de noviembre habría cumplido 141 años Winston Churchill, primer ministro británico y el hombre que derrotó a Adolfo Hitler, uno de los hombres más admirados de todos los tiempos. Un libro titulado No Más Champán, No More Champagne, de David Lowen, el que acaba de salir en el Reino Unido, ha hecho un cálculo, este autor, que era banquero y ahora sí se convirtió en historiador, y el cálculo es que entre 1908 y 1914 Churchill y su mujer
Clementine se gastaron $145.000 anuales comprando vino. Eso da casi $400 diarios. ¿Le sorprende este dato o no? Mucho, porque a principios del siglo XX $300 diarios en vino es mucho. Aunque yo en general siempre estoy muy a favor de impulsar la industria del vino, sea cual sea el momento, pero es cierto que para la época posiblemente sea mucho vino. Lo que nos abre la pregunta es de, ¿bebía tantísimo Churchill y si tomó algunas de las decisiones más importantes de la historia, en qué estado etílico? Pepe. Bueno, y hablando de los estándares, aplicarlos de ahora, yo creo que si ahorita esto surgiera y el Churchill fuera el líder de Gran Bretaña, probablemente ya lo hubieran luchado los tabloides, ¿no? Porque es un gasto impresionante. No, muy brillante. No me imagino qué habría hecho Churchill si no hubiera bebido un poquito todos los días. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.